Pero hoy día digestión y absorción en el tubo digestivo está bien, o se puede subir más arriba. Se puede, ¿no? Si lo pueden subir un poquito más, por favor, David. Arriba, no, arriba. Vascular más. 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 Tiene un brazo de vascular. Ahí. Listo, ya está bien. Hoy vamos a ver digestión, absorción. Ahí está todo el contenido. Entonces empezamos. Esto es de Gaiton. Esta banda de Gaiton. No necesitan sacar fotos, los puedo pasar. Entonces, en PDF estamos cerrados. Dice hidrólisis en la digestión de los alimentos. Todos los alimentos sufren hidrólisis, tanto los hidratos, grasas y proteínas. Entonces, dice la hidrólisis es el proceso fundamental de la digestión de los alimentos, donde las moléculas complejas se descomponen en componentes básicos mediante la adición de agua, por eso se llama hidrólisis. ¿Ya? Este proceso es esencial para que nuestro cuerpo pueda absorber y utilizar los nutrientes de los alimentos que consumimos. Aquí es un ejemplo de hidrólisis. Hidrólisis de los hidratos de carbono, de las grasas y de las proteínas. Cada nutriente sufre este proceso de hidrólisis. Aquí están los polisacáridos y disacáridos, el proceso de condensación. Aquí fíjense en el ejemplo, tenemos aquí una molécula de maltosa más una molécula de agua, el resultado va a ser glucosa y glucosa. Eso es hidrólisis. ¿Ya? Resultado final, una vez digerido este proceso, se invierte y los hidratos de carbono se convierten de nuevo en monosacáridos mediante la hidrólisis. Entonces, tanto hidratos de carbono como grasas y proteínas sufren esta reacción química que se llama hidrólisis. Aquí, por ejemplo, dice de las grasas. Todas las grasas relatadas son triglicéridos, grasas neutras, ¿no? Combinaciones de 3 moléculas de ácidos grasos condensados, una molécula de glicerol. Durante la condensación se eliminan las 3 moléculas de agua. Entonces, la hidrólisis de los triglicéridos consiste en un proceso inverso mediante el cual las enzimas que digieren las grasas devuelven 3 moléculas de agua a los triglicéridos, separando así las moléculas en ácido graso del glicerol. Entonces aquí tenemos un triglicérido, por acción de esta enzima lipasa, va a dar el resultado 3 ácidos grasos y la glicerina. Eso es hidrólisis. Entonces las enzimas van a propiciar la hidrólisis. Lo propio con las proteínas, hidrólisis de las proteínas. Una proteína va a sufrir hidrólisis, la reacción química va a dar los resultados ya sean aminoácidos libres o péptidos, ¿no? Las proteínas están formadas por múltiples aminoácidos unidos en sí por enlaces peptídicos. Aquí está. En cada enlace se eliminan un ion de hidroxilo de un aminoácido y un ion de hidrógeno de la siguiente. Entonces las enzimas proteolíticas devuelven los iones de hidrógeno e hidroxilo de las moléculas de agua a las moléculas de proteína para separarlas en los aminoácidos constituyentes. Entonces, estos 3 nutrientes, hidratos de carbono, grasa y proteínas, sufren hidrólisis en la digestión. Estamos hablando ahora de la digestión, al final vamos a hablar de la absorción. Química común de la digestión. La química de la digestión es simple, ya que el proceso básico de hidrólisis es el mismo para los 3 tipos principales de alimentos, que decimos, ¿no? Proceso común, proceso fundamental en la digestión de carbohidratos, grasas y proteínas. Mismo camino, mismo tipo de reacción. Diferencia, clave. Entonces, ¿por qué es diferente para las grasas, para los hidratos o las proteínas? La única diferencia está en las enzimas. O sea, ¿qué enzima se va a hacer cargo de la hidrólisis? Que se requiere para realizar reacciones hidrolíticas en cada alimento. Todos los nutrientes complejos se descomponen en los componentes básicos para ser absorbidos por el digestivo, por el organismo. Esa es la digestión, ¿no? Los hidratos llegan a monosacáridos, glucosa, maltosa. Las grasas llegan al glicerol y las proteínas a aminoácidos. Entonces, la única diferencia aquí es la enzima que va a estar a cargo de la hidrólisis. Aquí empieza digestión de los hidratos de carbono, ¿ya?
Entonces dice, la digestión de los hidratos de carbono es un proceso complejo que comienza en la boca y termina en el intestino delgado. Entonces cuando empezamos a masticar los almidones y empieza la digestión. Tres funciones principales de los hidratos de carbono en una dieta humana, dice enzimas involucradas en su digestión y las diferentes etapas del proceso fundamental para nuestra nutrición. Entonces la digestión empieza en la boca, en el estómago continúa y termina en el intestino delgado, como está en el gaito. Fuentes de hidratos de carbono en la alimentación. Tres fuentes, como dice el texto Gaiton, fuentes principales tenemos aquí, la sacarosa, dice que conocido como azúcar de caña, la lactosa presente en la leche, los almidones presentes en alimentos de origen no natural, como los patatas, cereales, ¿no? Ahí están los almidones. Fuentes secundarias tenemos amilosa, ácido láctico, pectinas, dextrinas, derivados de hidratos de carbono, y los no digeribles, aquí tenemos la celulosa, que no tenemos las enzimas para poder digerir este tipo de sustancias, ¿no? Por lo que no se considera un alimento para el ser humano porque no se digiere ni se absorbe. Entonces esas son las fuentes de hidratos de carbono en la alimentación. Digestión en la boca, ahí está. Todo empieza en la boca, en el estómago continúa. ¿Cuánto por ciento en la boca? Un 5% de los almidones ya se digieren en la boca, ¿no? Gracias a esta enzima que se llama enzima tialina, ¿no? Una alfa-amilasa, secretada por la glándula parótida. Esta enzima hidroliza el almidón, convirtiendo en maltosa, un disacárido y otros pequeños polímeros en glucosa. ¿Ve? Porcentaje, ahí está, 5%. Continúa en el estómago. La digestión continúa en el fondo y cuerpo gástrico 1 hora antes de que los alimentos se mezclen con las secreciones gástricas. Cuando el pH desciende por debajo de 4, la actividad de la amilasa queda bloqueada, o sea, cuando se hace más ácido, ¿no? ¿Qué porcentaje se digiere en el estómago? Ahí está, 30-40% del almidón ha sido hidrolizado principalmente a maltosa. Entonces, empieza en la boca, continúa en la boca, empieza en la boca, continúa en el estómago y termina en el intestino delgado. Y es más importante en esta región. Acción de la amilasa pancreática. Entonces, esta amilasa es la responsable de la digestión del resto del porcentaje de los almidones. ¿Ven? La secreción pancreática contiene grandes cantidades de alfa-amilasa, similar a la salival, pero varias veces más potente. Entre 15 y 30 minutos después del vaciado del quimo, desde el estómago al duodeno, su mezcla con el jugo pancreático, prácticamente todos los hidratos de carbono ya han sido digeridos por la amilasa pancreática. Luego continúa conversión en disacáridos y pequeños polímeros. Antes de abandonar el duodeno y la porción proximal del yeyuno, los hidratos de carbono se han convertido ya en maltosa y polímeros pequeños. Termina esta hidrólisis en las enzimas que están en los enterocitos. Hidrólisis final por los enzimas intestinales. ¿Sí? Los enterocitos que revisten las vellosidades del intestino contienen 4 enzimas clave. La lactasa, sacarasa, maltasa y alfa-dextrinasa. ¿Para qué sirven? Para descomponer los disacáridos y pequeños polímeros en monosacáridos, estos son absorbidos inmediatamente. Entonces empieza en la boca, continúa en el estómago, termina en el intestino delgado y por acción de estas enzimas que están en los enterocitos se descomponen de di a monosacárido y están listos para su absorción. Ese es el proceso de digestión. Productos finales de digestión. Dice, los productos finales de la digestión de los hidratos de carbono son, ahí están, monosacáridos hidrosolubles, para que se puedan absorber fácilmente, que se absorben inmediatamente y pasan a la sangre portal. Aquí tenemos la lactosa, que se fracciona en 2 moléculas, galactosa y otra glucosa. Sacarosa, igual, una fructosa y otra glucosa. La maltosa en polímeros o múltiples moléculas de glucosa. En la alimentación habitual dice con alto contenido de almidones, la glucosa representa el más importante, 80%, la glucosa del producto final de la digestión, mientras que la galactosa y la fructosa rara vez aportan más del 10%.
Aquí está, la glucosa entonces representa el 80% en la digestión, los amilones. Luego tenemos la fructosa y la galactosa con cerca del 10%. Esta imagen es familiar, ¿no? Es de gaito. Aquí están los amilones, empieza la digestión en la boca por la hialina, continúa en el... aquí saliva dice por la tialina 20 a 40%, está tomando en cuenta el estómago más. Luego tenemos el intestino delgado, 58-80% por la amilasa pancreática en estos compuestos, maltosa y polímeros. Luego tenemos estas enzimas, fíjense, la lactosa, aquí está, dos moléculas, galactosa y glucosa. Aquí está la galactosa y aquí está la glucosa. Luego tenemos la sacarosa, que es otra enzima que está en el enterocito, sacarosa, dos moléculas, ¿no? Fructosa y glucosa. Aquí está la fructosa y la glucosa está allá. Y la maltosa, que es la maltasa, perdón, otra enzima, y la alfa-dextrinasa, que va a dar lugar a múltiples moléculas de glucosa. Entonces, ese es el proceso final de la digestión de los hidratos de carbono. Ahora pasamos a las proteínas. Las proteínas igual sí sufren un proceso de digestión desde que ingresan al estómago, ¿no? La digestión, las proteínas alimentarias se componen esencialmente de nuestra dieta. Dice que requieren un proceso digestivo complejo para su aprovechamiento. Están formadas por largas cadenas de aminoácidos, ya sabemos, ¿no? Este proceso digestivo ocurre en diferentes fases a lo largo del tracto gastrointestinal, involucrando enzimas específicas y en condiciones particulares, desde el estómago hasta el intestino delgado. Cada paso es crucial para la correcta absorción de aminoácidos que nuestro organismo necesita. Entonces empieza en el estómago, esta digestión gástrica de las proteínas. Es muy importante aquí el ácido, ¿no? El ácido en el estómago, la secreción ácida. Dice, las células parietales de las glándulas gástricas secretan ácido clorhídrico, un pH entre 0,8. Y cuando se mezcla con el contenido gástrico, el pH se sitúa entre 2 y 3. Y crea un ambiente ideal para la actividad de esta otra enzima que se llama pepsina. Entonces se secreta como pepsinógeno, ¿no? Acción de la pepsina. Por acción del ácido se convierte a pepsina, que tiene acción catalítica. Dice, alcanza su máxima actividad en un pH de 2 a 3, ¿ven? Tiene la capacidad de digerir el colágeno. Entonces aquí empieza la digestión de las proteínas, componente proteico del tejido conjuntivo en las carnes que es resistente a otras enzimas digestivas. Esa es la acción principal de la pepsina, digestión del colágeno. Resultado final, la pepsina contribuye en un 10 o un 20% de la digestión proteica. Convierte las proteínas en proteosas, peptonas y algunos polipéptidos. O sea, digiere el colágeno, da lugar a proteosas y pentosas y algunos polipéptidos. Todavía no terminó la digestión. Dice digestión proteica en el intestino delgado. Entonces empieza en el estómago, continúa en el intestino delgado. La mayor parte de la digestión proteica ocurre en el intestino delgado, duodeno y yeyuno, 80 a 90%. Gracias a las potentes enzimas pancreáticas. Entonces aquí se hace cargo ya las enzimas pancreáticas de la digestión luminal. Secreción pancreática. El páncreas libera proenzimas que se activan en el intestino. Ahí tenemos el tripsinógeno, atripsina, quimotripsinógeno, aquimotripsina, procarboxi y proelastasa, carboxipolipeptidasa y elastasa. Entonces continúa con estas enzimas, unas que se activan en la acción de la enzima. Tripsina y quimotripsina fragmentan proteínas en polipéptidos. La carboxipeptidasa libera aminoácidos individuales desde el extremo carboxilo y la elastasa digiere la fibra de elastina de la carne. Con todo eso ya tenemos polipéptidos. Todavía no hemos digerido hasta llegar a aminoácidos para que se puedan absorber. Resultado intermedio. Las enzimas pancreáticas transforman las proteínas en di y tripéptidos. ¿Cuál es la acción de estas enzimas? Principalmente con solo un pequeño porcentaje convertido directamente en aminoácidos libres.
Este proceso fundamental pues prepara, dice, los fragmentos proteicos para la fase final de la digestión que ocurre en las células intestinales. Entonces, en las células intestinales tenemos otras enzimas. Digestión final por los enterocitos. Entonces, al igual que en los palocidatos, ¿se acuerdan? Habían 4 enzimas en los enterocitos encargados de la fragmentación o digestión, vamos a decir, de disacáridos a monosacáridos. Lo mismo ocurre aquí. Estructura de los enterocitos. Los enterocitos que recubren las vellosidades intestinales poseen un borde en cepillo formado por cientos de microvellosidades que se proyectan desde la superficie cerebral. Las peptidasas de las membranas, esas son las responsables. Bien, la membrana de las microvellosidades contiene muchas enzimas peptidásicas. Aquí esta es una, se llama aminopolipeptidasa, actúa sobre polipéptidos grandes. Y las dipeptidasas degradan dipéptidos. Todos estos van a degradar, como dice aquí, a aminoácidos. ¿Listo? Proceso intracelular. Tras la acción de las peptidasas, aquí es la de las membranas, los tri y algunos aminoácidos son transportados al interior del enterocito. En el citosol existen peptidasas adicionales que completan la digestión hasta aminoácidos simples, que finalmente pasan a la sangre por el lado vasolateral de la célula. Entonces, ese es el mecanismo de la digestión de las proteínas, hasta aminoácidos libres, ya en el citosol del enterocito. Este sofisticado sistema enzimático asegura que más del 99% de los productos finales absorbidos sean aminoácidos individuales. ¿Ven? Eso es lo que se quiere que se absorba, aminoácidos. Siendo extremadamente rara la absorción de péptidos intactos o proteínas completas. No se absorbe de esa forma. Y por último, esta teoría sigue siendo digestión proteica. Visión general o integral del proceso digestivo proteico. Empieza en el estómago, ¿no? ¿No ven? Aquí está, acción de la pepsina. Pepsinógeno que se convierte en pepsina por acción del ácido. 10 a 20% del proceso total. Degradación del colágeno, hemos dicho, ¿no? Formación de proteasas y peptonas. 2. Secreción proenzimas haciendo adeno, activación de las enzimas por la enteroquinasa intestinal, así se llama, ¿no? La que está pegada a los enterocitos. La enteroquinasa activa al tripsinógeno, al quimotripsinógeno y la carboxilasa. Entonces, esa es la responsabilidad de activar las enzimas. Luego dice, en el duodeno de ayuno, pH, fíjense, es más alcalino, aquí es ácido. Las enzimas pancreáticas, 80-90% del proceso de formación de oligopéptidos. Por último, los enterocitos con sus peptidasas en las membranas, dos tipos de peptidasas. Y también las peptidasas intracelulares. Y da lugar al 99% de absorción de los aminoácidos. Este cuadrito está en Guyton, ¿no? Las proteínas en el estómago por acción de la pepsina en peptonas, proteosas y polipéptidos. Cuando ya ingresa al intestino delgado, ahí en la flecha, por acción de la tripsina, quimotripsina, carboxipolipeptidasa y lactasa, 4 enzimas importantes, da lugar a polipéptidos más aminoácidos. Y por acción aquí en los enterocitos de las peptidasas, ya sean peptidasas de membrana o intracelular, va a dar lugar a los aminoácidos libres para la absorción. Entonces, ese es el proceso de digestión de las proteínas, desde el estómago hasta los enterocitos. Por último, la digestión de las grasas, igual por hidrólisis, ya al principio, ¿no? Las grasas son componentes esenciales de nuestra alimentación, siendo los triglicéridos las más abundantes, aunque también consumidas en pequeñas cantidades, los fosfolípidos, colesterol y éster de colesterol. Dice, entender cómo nuestro cuerpo procesa estos nutrientes es fundamental para comprender la nutrición. Aquí hay un ejemplo de la lipasa, por la acción química de la hidrólisis, da lugar a 2 moléculas de 2 monoglicéridos y un ácido esteárico. Vamos a ver ahora a más profundidad tipos de grasas en los alimentos. Todo es de Guyton. Tenemos los triglicéridos, con grasas neutras, fosfolípidos y un tipo de colesterol. Dice, los triglicéridos son los más abundantes en nuestra dieta, triglicéridos, ¿no? Especialmente de origen animal, están formados por un núcleo de glicerol y 3 cadenas laterales de ácidos grasos. Aquí está. Este es un triglicérido.
núcleo de glicerol, aquí está el núcleo de glicerol, y 3 cadenas laterales de ácidos grasos, aquí están, una sola. Cuando se ensamblan tenemos el glicerol, 1, 2, 3, ese es el triglicérido. Fosfolípidos contienen ácidos grasos en su estructura y están presentes en pequeñas cantidades en nuestra alimentación, este es un fosfolípido. El colesterol, aquí está, también es parte de nuestra dieta. Primera parte dice, en la digestión de las grasas se llama la emulsión o emulsificación de las grasas. ¿En qué consiste este paso? Dice, el primer paso crucial en la digestión de las grasas es la emulsión, que consiste en reducir el tamaño de los glóbulos de grasa para que las enzimas digestivas hidrosolubles puedan actuar sobre su superficie. Aquí está una molécula de grasa. La emulsificación es reducir el tamaño, aquí está, son más pequeños las moléculas de grasa, pero por acción de las, ¿qué dice aquí? Sales biliares. Este proceso comienza con la agitación en el estómago, pero ocurre principalmente en el duodeno gracias a la acción de la bilis, una secreción que contiene sales biliares para la emulsificación y la lecitina. Esos dos compuestos importantes para la emulsificación de las grasas. Mecanismo de acción de las sales biliares y de la lecitina. Dice, este proceso es similar a la acción de los detergentes domésticos. La función del detergente de las sales biliares y la lecitina es fundamental, ya que las lipasas son hidrosolubles y solo pueden atacar a los glóbulos de grasa en su superficie. Entonces, ¿qué hacen las sales biliares y la lecitina? Van a emulsificar. Esta es la estructura de las sales biliares. Las sales biliares y la lecitina tienen regiones polares. Este extremo es polar, donde están los puntos verdes, y es soluble en agua. Y tiene regiones liposolubles no solubles en agua. Este otro extremo es hidrofóbico, o sea, no repele el agua, vamos a decir, ¿no? Entonces, esas son las sales biliares. Entonces, las sales biliares van a formar estas micelas, van a emulsificar, y en la parte central va a quedar el lípido. Reducción de la tensión superficial. Las porciones liposolubles, estas porciones verdes de afuera, se disuelven en la superficie de los glóbulos grasos, mientras que las porciones polares, esta otra porción, la que es hidrofóbica, se proyectan hacia el medio acuoso, reduciendo la tensión superficial. Fragmentación de los glóbulos. Dice, con la tensión superficial reducida, la agitación intestinal fragmenta fácilmente los glóbulos grasos en partículas diminutas menores a un micrómetro. Aquí está un ejemplo. Bien, aquí tenemos las sales biliares, su porción hidrofílica hacia afuera, en contacto con el contenido intestinal, la porción hidrofóbica en la parte central. Lo mismo ocurre aquí. Y en la parte central, en amarillo, vemos las grasas, ¿no? El colesterol. De esa forma se puede identificar y se hace fácil para la digestión por las enzimas pancreáticas, por la lipasa. Lo último, ¿no? Digestión de enzimas grasas, digestión enzimática de las grasas, digestión de y de otros. La lipasa pancreática es la más importante para la digestión de los triglicéridos, presente en enormes cantidades en el jugo pancreático. Puede digerir 2 triglicéridos que encuentran apenas en un minuto, dice. Entonces, los principales triglicéridos degradados son, como hemos dicho hace rato, ácido graso libre y 2 monoglicéridos. Otras grasas, ahí está el proceso. Esta imagen es de Gaita. Entonces, la grasa, por acción de la bilis más la agitación en el intestino delgado duodeno, grasa emulsionada. Esta grasa emulsionada sobre esta va a tener acción la lipasa pancreática. Va a dar lugar a ácidos grasos, aquí está ácidos grasos libres, y 2 monoglicéridos. Esta es la digestión final. A partir de aquí se van a formar las micelas. Esta formación de las micelas. ¿Cuáles son sus funciones de las micelas? Transporte de productos. ¿Qué transportan? Ahí está, ácidos grasos libres, monoglicéridos y colesterol. En amarillo están las grasas ahí en la imagen. Absorción del colesterol. También estas micelas facilitan la absorción de las grasas en el tubo digestivo. Reutilización. Después de liberar los lípidos en las células intestinales, las sales biliares vuelven al quimo para ser reutilizadas, ¿no? Las sales biliares.
Solubilización, evitan que los productos de digestión se acumulen alrededor de los glóbulos grasos, lo que bloquearía el proceso digestivo. Entonces, esa es la formación de las micelas, que es importante: transporte, absorción, reutilización de los alveolares y solubilización. ¿Qué dice aquí abajo? Las micelas se forman cuando las sales biliares alcanzan una concentración suficiente, dice, agrupándose en pequeños glóbulos esféricos, aquí está el glóbulo esférico, de 3 a 6 nanómetros, con los núcleos de esterol liposolubles hacia adentro y polares hidrosolubles hacia afuera. Hacia afuera los hidrosolubles, hacia adentro los no liposolubles. Ya, hasta ahí todo digestión. Ahora viene la otra fase, que es absorción. Entonces, la absorción es otro proceso en el cual el organismo va a asimilar los nutrientes. Perdón, repito. Principios básicos. El sistema digestivo procesa diariamente 8 a 9 litros de líquido compuesto por aproximadamente 1.5 litros de líquido ingerido y 7 litros de secreciones. La mayor parte de este volumen, aproximadamente 7,5 litros, se absorbe en el intestino delgado, mientras que el 1.5 pasan al colon a través de la válvula ileocecal. Entonces aquí vemos absorción de agua, dice. El estómago tiene poca capacidad de absorción, y solo alcohol, algunos medicamentos y como es el ácido acético. Pero el más importante aquí es el intestino delgado. Bases anatómicas para la absorción, ya entonces dice, encontramos los pliegues de Kernig, ¿no? Ahí está pues de Kernig. ¿Qué consiste o cuál es su función? Ahí está, aumentar la superficie de absorción. Bien, triplican la superficie disponible para la absorción, los pliegues de Kernig. Luego encontramos las vellosidades, aquí están las vellosidades. Igual amplifican la superficie de absorción. Son pequeñas estructuras que tienen 1 milímetro, pero aumentan, dice, el área de absorción 10 veces más. O sea, se aumenta tanto que llega a 250 metros cuadrados. Luego encontramos las microvellosidades, ¿no? Entonces, primero eran los pliegues de Kernig, luego las vellosidades intestinales, y en estas vellosidades encontramos también las microvellosidades, este borde en cepillo, como está en Guyton, ahí está. Estructura: cada célula epitelial de la vellosidad intestinal posee un borde en cepillo formado aproximadamente por 1000 microvellosidades. Son muchas microvellosidades. Tiene 1 micrómetro de longitud y 0,1 micrómetro de diámetro y sobresalen hacia el quimo intestinal. Entonces, estas serían las microvellosidades, ¿no? Que son 1000 por cada célula. La función: el borde en cepillo, aquí está el borde en cepillo. Esto es una microfotografía electrónica, se ve pues como cepillo, aumenta la superficie al menos 20 veces más. Las de Kernig 3 veces, ¿no? Las vellosidades 10, esas aumentan 20 veces más. ¿Ven? De esa forma aumenta la superficie de absorción. Dice, desde el cuerpo celular hasta cada microvellosidad se extienden múltiples filamentos de actina, que se contraen rítmicamente, produciendo un movimiento continuo que contiene las microvellosidades constantes que pueden ser nuevas cantidades de líquido intestinal. Entonces se amplifica. El resultado final es esto, fíjense, una superficie equivalente a una pista de tenis, ¿no? Por 3 hemos dicho al principio, ¿se acuerdan? Los pliegues de Kernig, aquí está, por 3. Las vellosidades aumentan 10 veces. Las microvellosidades hemos dicho 20 veces. Total, 250 metros cuadrados. La combinación de estas estructuras resulta una superficie de absorción aproximadamente 250 metros cuadrados en todo el intestino delgado. Gracias a esta propiedad, esta facultad, vamos a decir, nuestro cuerpo, nuestro organismo tiene la capacidad de absorber todos los nutrientes. Dice, la combinación de Kernig, pliegues de Kernig, vellosidades, microvellosidades, conlleva un aumento a la superficie de absorción de la mucosa casi 1000 veces en Guyton, ¿no? Alcanzando una enorme cifra de 250 metros cuadrados o más en la totalidad del intestino delgado, aproximadamente igual a la superficie de una cancha de tenis, ¿ya? Entonces es grande la cancha de tenis, ¿no? Miren cuánto se multiplica.
absorción en el intestino delgado. Entonces, resumiendo, dice, el intestino delgado es un órgano con una capacidad extraordinaria de absorción, procesando diariamente 100 gramos más de grasas, aquí está, normal, todos los días, ¿no? 50 a 100 gramos de aminoácidos esenciales para la función proteica, 7 a 8 litros de agua, fundamental para todos los procesos. ¿Ven? Es una capacidad extraordinaria de absorción que tiene el intestino delgado. Puede duplicar o más, fíjense aquí, en esta parte inferior dice que puede duplicar más cantidades si es que se le aporta. Aquí empieza la absorción de agua, luego vemos la absorción de hidratos, proteínas y grasas cuando terminamos. Absorción isosmótica del agua. El agua se transporta completamente, dice, a través de la membrana intestinal mediante difusión, sigue las leyes de ósmosis. Entonces puede moverse de un lado a otro el agua, dependiendo, ¿no? El transporte también puede ocurrir en sentido contrario, o sea, puede ir desde el lumen hacia, desde la luz del intestino hacia el fluido intersticial, o puede ir en sentido opuesto también. Pues el transporte también puede ocurrir en sentido contrario, desde el plasma, aquí está, hacia el quimo, pero normalmente ocurre desde el quimo hacia el intersticio, hacia el plasma. Esto sucede cuando la absorción llega al órgano, es desde el estómago, es hiperosmótica. Mucho depende, fíjense, si aquí llega una absorción hiperosmótica, el agua va a ir desde el intersticio hacia el lumen intestinal, ¿no? En cuestión de minutos se transfiere por ósmosis la cantidad de agua necesaria para que el quimo vuelva a ser isoosmótico con el plasma. Entonces, ¿cuál es la concentración osmolar del quimo? El quimo generalmente es isoosmótico, no es hiper ni hipo, sino isoosmótico. De eso se encarga el estómago. Absorción de sodio y mecanismo fundamental. Aquí vemos la absorción de los iones, el sodio, ¿no? Transporte activo. Entonces es transportado activamente desde las células epiteliales hacia los espacios particulares mediante una ATPasa que es fundamental, pero que está en las membranas basal y lateral, a través del gradiente electroquímico. Y por cotransporte, transporte activo secundario. El sodio obedece ese tipo de transporte. Ósmosis del agua y absorción del bicarbonato. Lo propio hemos dicho del agua. El agua siempre va a ir detrás del sodio, o sea, donde hay mayor concentración de sodio, se llama ósmosis, ¿no? Por las vías transcelular y paracelular, lo propio por el bicarbonato, que es transporte activo secundario. Absorción de agua y otros iones esenciales. Esta imagen está en el Guyton. El calcio, por ejemplo, ahí está. Absorción activa principalmente en duodeno, controlada por hormona. Ahí está la paratiroidea, la vitamina D, que estimula significativamente la absorción de carbohidratos diarios. Y otros minerales, miren, potasio, magnesio, fosfatos, todos se absorben activamente por transporte activo secundario. También el hierro, ¿no? Absorción activa según las necesidades corporales para formar la hemoglobina. Ahí es agua y electrolitos, hemos visto, ¿no? Y iones. Esta es ya la parte de absorción de los nutrientes. Entonces hemos digerido, hemos visto la digestión, ahora vamos a ver cómo se absorbe. Dice, el proceso de absorción de nutrientes es fundamental para la nutrición del organismo. Este proceso varía según el tipo de nutriente, utilizando diferentes mecanismos para asegurar su absorción. Entonces es fundamental absorber los nutrientes que se han digerido. Empieza con los hidratos de carbono. Ya vamos a terminar. Dicen, aquí tenemos la glucosa, se presenta, hemos dicho, el 80%, ¿no ven? ¿Se acuerdan? De calorías, los hidratos de carbono absorbidos provienen precisamente de la digestión de los almidones, con transporte con el sodio juntamente, transporte activo secundario, ese es el mecanismo, y los otros monosacáridos también, por ese mismo mecanismo, excepto la fructosa que se absorbe por difusión facilitada, sin acoplarse al transporte de sodio. Dice, el transporte de sodio ocurre en dos etapas, ¿eh? O sea, junto con el sodio va. Primero, el transporte activo de los iones de sodio a través de la membrana vasolateral reduce la concentración intracelular. En segundo lugar, esta reducción induce el paso del sodio desde la luz intestinal mediante transporte activo secundario, arrastrando la glucosa al interior del enterocito. El transporte activo secundario. Lo que decíamos de la fructosa.
no necesita un transportador, sino se absorbe por difusión facilitada. Es por eso que es más fácil la digestión de este tipo de sustancia, ¿no? De la fructosa, este monosacárido. Eso fue absorción de hidratos de carbono. Aquí está de proteínas y grasas, resumido para terminar. Dice la absorción de proteínas. Las proteínas se absorben principalmente como dipéptidos, tripéptidos y aminoácidos libres. ¿Ven? La energía para este transporte proviene del mecanismo de cotransporte con el sodio, igual, lo mismo que la glucosa, los monosacáridos, junto con el sodio, similar a la glucosa. Se han identificado al menos 5 tipos de proteínas de transporte en las membranas luminales para aminoácidos péptidos necesarios debido a las diversas propiedades de los diferentes aminoácidos. Eso es absorción de proteínas, de grasas. Los monoglicéridos, ¿se acuerdan? ¿No? Que se termina la digestión de las grasas y esos grasas libres se disuelven en la porción lipídica de las micelas. Aquí están las micelas, ¿no? Que son solubles en el quimo debido a su tamaño y carga exterior. Estas micelas transportan los lípidos a la superficie de las microvascularidades y facilitan la absorción de las grasas. Perdón, un ratito. Hola. 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 Las micelas, dice, realizan la función de transbordadora, ¿no? Crucial. Cuando hay micelas abundantes, la absorción de grasa alcanza el 97%. Es importante las sales biliares, la lecitina para formar las micelas, y estas micelas facilitan la absorción y hacen esta función de transbordadora. Y en el intestino grueso, ¿qué se absorbe? Miren, hemos dicho agua, ¿no? Diariamente pasan 1,5 litros, 1500 ml de quimo por la válvula ileocecal hacia el intestino grueso. Las heces excretadas contienen menos de 100 ml de líquido y solo 1 a 5 mili equivalencia de sodio y cloro. Entonces hay dos porciones en el colon, como dice Guyton: el colon proximal, que es absortivo, y el colon distal, que es colon de depósito, ¿no? La mayor parte de la absorción ocurre en la mitad proximal del colon absorbente, la mitad del colon ciego, colon ascendente y mitad del transverso, mientras el colon distal funciona como un depósito, la mitad del transverso, el descendente, y el colon sigmoide hasta el recto, ¿no? Entonces la función absortiva está en el colon proximal. Mecanismo de absorción: la mucosa del intestino grueso dice que tiene gran capacidad de absorción activa para el sodio, creando un gradiente que causa la absorción de cloro y posteriormente el agua por osmosis. Siempre va el sodio primero, el sodio, el cloro, y el agua le sigue posteriormente por osmosis. ¿Qué más? A ver, además dice, la mucosa del intestino secreta iones de bicarbonato, mientras que absorbe iones de cloro mediante un proceso de intercambio. El bicarbonato ayuda a neutralizar las sustancias generadas por las bacterias intestinales. Creo que esa es la última. Esta es la última: capacidad máxima y acción bacteriana. ¿Cuál es la capacidad máxima de absorción? El intestino grueso puede absorber máximo hasta 8 litros de líquido, ¿ya? Y electrolitos al día. Cuando la cantidad que ingresa supera esta capacidad, el exceso se elimina como diarrea, ¿no? Diarrea. Entonces, cuando se vacía muy rápido el intestino delgado, ya sea por una acción irritativa, puede ser una infección bacteriana, por ejemplo, ¿no? O como en el caso de la práctica, como dice, del Schrödinger-Ellison, ¿se acuerdan, no? Entonces, el ácido se vacía en el intestino en mucha cantidad, eso irrita la mucosa. La respuesta del intestino delgado es vaciar. Entonces, vacía más de 8 litros por día, o más de 5 8 litros por día, eso vacía el colon, ¿no? El colon derecho. Pero cuando sobrepasa esa cantidad, el colon ya no puede absorber. Entonces, lo evacúa como diarrea, ¿no? Las toxinas del cólera, esta vez, y otras infecciones bacterianas pueden estimular la secreción de más de 10 litros diarios en las criptas del ileum terminal y del intestino grueso, causando diarrea potencialmente mortal. Antes se morían las personas por el cólera. Ustedes no han vivido esa época, ¿no? Entonces, en una época cuando apareció el cólera aquí, llegó, creo, del Perú, algo así, y la gente se moría. Entonces tenían que tomar salsa de hidratación, porque por deshidratación se morían, como dice aquí, ¿no?
causan diarrea potencialmente mortal. Después hay que darles el antibiótico, hay que hidratarlos y se evita este desenlace fatal, ¿no? Entonces, esa es la capacidad máxima de absorción del colon, 5-8 litros por día. Acción bacteriana del colon: alberga nueces bacterianas, digiere pequeñas cantidades en celulosa. Es importante, fíjense, produce vitaminas. En el colon son ácidos grasos de cadena mediana, vitamina K, ¿no? Es una vitamina. La vitamina B12, tiamina y ribolavina. Las bacterias son las responsables de la producción de estos compuestos, ¿no? Ya no son ácidos grasos de cadena media, este es ácido graso de cadena media, ¿no? Generan gases, hidrógeno, metano y todas esas, ¿no? Dice, la vitamina K bacteriana es especialmente importante para mantener una coagulación sanguínea adecuada. Entonces, esas son la acción bacteriana, la importancia en la formación de estos compuestos, 4 compuestos. Dice, la acción bacteriana en humanos aporta calorías adicionales, aunque en cantidad despreciable comparada con los animales herbívoros, donde esta fuente de energía es de gran valor. O sea, en los rumiantes, en los animales que rumian, estas bacterias van a formar calorías que posteriormente se van a absorber. Por eso dice, esta fuente de energía es de gran valor en los animales herbívoros, ¿no? Así es. Entonces, con eso se terminó. Es digestión, absorción, ¿ya?